Hola, jóvenes, y es un verdadero placer para mí poder ser disertante dentro de este tan importante diplomado. Primero que nada, felicitarlos por encontrarse, pues, profundizando un poco más en Agenda 2030 y cada una de sus metas, que realmente son sumamente importantes, más aún en estos momentos de pandemia donde las desigualdades se ven, pues, un poco más marcadas. Espero que se encuentren muy bien con sus familiares y bueno, agradecerle a Plataforma ODS por la invitación a poder ser disertante dentro de este tan importante diplomado. Eh, Voy a iniciar a compartir la pantalla en estos momentos, donde vamos a iniciar abordando el tema de las ONG ante los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, antes de iniciar, me gustaría poder hablarles un poco, yo sé que quizás venimos desde los primeros módulos, bueno, escuchando un poco cómo se inició el trabajo, cómo inició el trabajo de Agenda 2030, cómo nació la Agenda 2030. Sin embargo, para poder entender exactamente el rol que las ONG o las organizaciones fungen dentro de Agenda 2030, es necesario poder hacer un repaso de cómo surgió y por qué es la importancia de que se cumplan cada una de las metas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para iniciar, solo con una frase, la cual dice, para lograr el éxito de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, debemos pasar rápidamente de los compromisos a la acción. Es decir, nosotros tomamos en primera instancia o el primer objetivo de nosotros poder aprender acerca de Agenda 2030 eh, y cómo esta funciona, pero también es necesario de el aprender y compartir este conocimiento con otros. Entonces, como les mencionaba, vamos a iniciar viendo un poco acerca de las claves para comprender la Agenda 2030, por qué la Agenda 2030 se vuelve algo sumamente necesario eh, dentro de los estados, de los 193 países que firmaron este acuerdo, pero no únicamente para ellos, sino también que nos involucra a nosotros como ciudadanía y a las ONGs como tal, o como actores importantes para poder comprender en este caso el desarrollo de la agenda. Bien, como sabemos, en septiembre del año 2015 todos los países llegaron a un acuerdo internacional sobre su visión del mundo para el 2030. Esta visión se plasma a través de la Agenda Internacional para el Desarrollo Sostenible 2030, mejor conocida como la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se definen 17 objetivos. Dentro de los 17 objetivos se encuentran 169 metas, que son la guía para que todos los países trabajen de forma conjunta y pongan fin a la pobreza en todas sus formas, reduzcan la desigualdad y luchen contra el cambio climático. Entonces, tenemos una pequeña pirámide donde nos habla, o la punta de esta pirámide, que es la misma punta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la visión y principios que se reflejan a través de la declaración de la misma Agenda 2030. Tenemos un marco de resultados, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible con cada una de sus 169 metas, la ejecución, que este es a través de alianzas o a través de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y los medios de implementación que se plasman dentro de ese documento. Y el examen y seguimiento que cada uno de los estados se compromete a realizar a través de las distintas agendas, o en este caso, como es el caso de El Salvador, dentro de los mismos planes quinquenales. Quizás para poder abordarlo como punto de partida es necesario entender que el desarrollo sostenible debe ser igual para todas las personas, independientemente de dónde vivan, etc.
La desigualdad entre las personas y los países es uno de los problemas centrales para poder conseguir este desarrollo y es uno quizás de las principales barreras que se plasman a través o que no nos permiten poder alcanzar cada una de las 169 metas. Es decir, hasta que no se pueda reducir las desigualdades dentro de los estados, realmente es sumamente difícil el poder decir que estaríamos alcanzando los 17 objetivos con sus 169 metas. Como punto 2, se habla acerca o aborda el desarrollo sostenible desde tres dimensiones que están interrelacionadas: social, económica y la medioambiental. Esta establecen, o bueno, que en este caso se establecen metas y objetivos concretos para cada una de ellas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueden estructurar en tres grupos. Se centran en la lucha contra la pobreza en todas sus formas, se relaciona con los compromisos ambientales y están relacionados también con el buen gobierno y la promoción de sociedades pacíficas. Las 169 metas también son de dos tipos: las enunciadas con el número que marcan un hito al alcanzar. eh, en este caso, un ejemplo puede ser la meta 6.1, que nos habla acerca de lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Y las metas relacionadas a los medios de implementación que se enumeran con letras, que son 6.b, que habla de apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y saneamiento. Luego enfatiza los principios de igualdad y no discriminación. Esto establece en parte el acceso para todas las personas y prioriza la necesidad de abordar las desigualdades crecientes dentro de los países y entre los mismos países como tal. También tiene una base normativa de derechos humanos, la cual pues tiene objetivos y metas e indicadores que están alineados como muchos derechos específicamente. Eh, Algo importante también gira en torno a las denominadas 5P, que en inglés serían Planet, People, Prosperity, Peace and Partnership, que son planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas. Por supuesto, Agenda 2030 no es algo que se estaría quedando con nosotros, bueno, todo el tiempo. Es algo, tiene una temporalidad que se comenzó a implementar a partir del año 2016 y se deberá alcanzar en este caso sus metas en el año 2030. Por eso se habla que Agenda 2030 pues algunos le llaman temporal, o que en este caso pues dispone o tiene una temporalidad eh, como tal. Ahora, algunos se podrán preguntar, o bueno, venimos escuchando desde el primer módulo, desde la primera sesión de este diplomado, cómo nacen los objetivos. Hablaban acerca de los ODM, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que estuvieron previo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos fungieron del año 2000 al 2015 y luego pues se da el trabajo, o en 2015 pues nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales 193 países fueron firmantes para poder llegar a las metas. Entonces, los ODS son un paso más al proceso hacia un desarrollo inclusivo, que ponga en el centro a la persona, en el que se impliquen todos los países, así como todos los agentes sociales. Y es muy importante porque cuando se habla de agentes sociales, ahí está involucrada la sociedad y las organizaciones, en este caso, en general, ONGs, organizaciones juveniles, etc. Entonces, volviendo con respecto a los ODM pues se entendieron como los objetivos de desarrollo no interrelacionados, lo que implicó que en algunos países se dedicaran pues todos los recursos a algunos de los objetivos que se consideraban más relevantes para el desarrollo y otros quedaran sin implementar. Entonces, en el caso de los ODM, las metas eran iguales para todos los países, no se tuvo en cuenta la situación de partida de cada país, ni sus capacidades, ni los recursos para poder alcanzar las metas. Entonces, esto dio como resultado que la mayoría de los países pues, no alcanzaran las metas propuestas para los objetivos de desarrollo del milenio, o que encontráramos avances muy desiguales entre los países.
Sobre todo, creo que esto se vio más marcado en África y pues en los países menos desarrollados, como, como la India también, por ejemplo, donde se consiguió la paridad de género en la matriculación de educación primaria, que en aquel momento era el ODM 3, para que esta educación llegase a todos los niños y niñas, que era parte de ODM 2. Entonces los ODM entendían como objetivos de desarrollo para los países en desarrollo. Y los ODS son objetivos de desarrollo para todos los países en los que se deben involucrar todos los estados y todas las personas. Y es por eso que nace el lema sin dejar a nadie atrás. Entonces, la nueva agenda se basa en los ODM y aspira a completar eh, lo que estos no lograron. En especial llegar a los más vulnerables, que fue una de las principales falencias que dejaron los ODM. Se han mantenido algunas de las prioridades que se marcaron en los objetivos del milenio, como la erradicación de la pobreza, la salud, la educación, la igualdad de género, la seguridad alimentaria, y se han incluido una amplia gama de objetivos económicos, políticos y sociales que no se encontraban dentro de los ODS. Entonces, los ODS lanzan el mensaje de la necesidad de lograr un compromiso global donde todos los sectores se vean relacionados, se involucren y busquen soluciones alternas a las diferentes dificultades que se enfrentan cada uno de los estados a nivel mundial. Eso nos permite el poder decir que se podría, que en este caso se puede alcanzar el desarrollo humano sostenible en todos los países del mundo, trabajando desde el ámbito internacional, regional, nacional y local. Eh, Para este caso también vemos un poquito acerca de los principios y la orientación de la Agenda 2030, en los cuales habla de la universalidad, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación y subsidiariedad. Una palabra muy difícil de pronunciar. En este caso, la agenda involucra en definitiva a todos los países, tomando en cuenta sus realidades nacionales. La agenda global es la guía para convertir las metas en acciones nacionales, teniendo en cuenta la propia estrategia de desarrollo del país y sus prioridades. Entonces, la agenda involucra a todos los actores sociales en su implementación, en los cuales los ODS tienen como meta fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas público-privado y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia de las estrategias de obtención de recursos de alianzas que vemos en la meta 17.17. Entonces, la agenda prevé procesos de seguimiento y examen a nivel nacional, regional y global que están centrados en las personas, que tendrán en cuenta las cuestiones de género, respetarán los derechos humanos y presentarán especialmente atención a los más pobres y a los más vulnerables y los más rezagados. Entonces, la agenda combate la desigualdad, la discriminación, la exclusión, y presta especial atención a las personas y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Propone centrar los esfuerzos en que nadie se quede atrás, que es el lema que actualmente eh, pues representa la Agenda 2030 y que esperamos que no únicamente quede en un lema, sino que sea algo que pueda ser alcanzable y que para el 2030, en efecto, nadie se quede atrás. Entonces, la agenda propone un modelo de gobierno multinivel que están basados en la responsabilidad conjunta de todos los agentes, con una lógica de abajo arriba, como pueden verlo pues, en la pirámide que tenemos en estos momentos. Creo que un ejemplo en el cual nosotros podemos ver un poco cómo la Agenda 2030 se ve relacionada a nivel de Estado, podemos verlo a través de los planes quinquenales, eh, cómo fue el plan quinquenal del gobierno pasado, que en este caso
tenían un sistema de seguimiento y monitoreo, que en este caso se realiza a través de MODES. Se tenía también en este caso un mapa de desarrollo sostenible de El Salvador, en las cuales hablaba acerca, por ejemplo, ODS El Salvador como tal. Existía una hoja de ruta y arreglos institucionales, relación de los ODS con el Plan Quinquenal de Desarrollo, que es del 2014 a 2019, Agenda Nacional para el Desarrollo Sostenible, donde se abordaba la socialización, construcción de la Agenda Nacional para el Desarrollo, monitoreo, iniciativas. Y antecedentes, pues donde vemos un poquito acerca de los antecedentes históricos, de los ODM, a los ODS, avances, desafíos pendientes, consultas post 2015. Por supuesto, eh, cuando se dio la creación de Agenda 2030, pues existieron consultas previas para poder involucrar a todos los sectores. Tenemos actualmente consultas que se realizan año con año, como el de la elección más grande del mundo, donde pues planean o se usa como un monitoreo a todas las políticas que se dan no solo de estados, sino también a nivel mundial, o las posibles soluciones que se podrían dar para poder en este caso garantizar el acceso a una educación para todos y todas. Entonces, dentro de ese proceso de Agenda 2030, por ejemplo, en este caso, donde se ve involucrado al Estado, eh, se da una adopción de la Agenda 2030, por supuesto, los principios, pilares y dimensiones de la Agenda 2030. Eh, Se da el seguimiento y monitoreo de los ODS y documentos de interés correcto. En este caso, algo realmente que se vuelve esencial son las alianzas para poder decir o poder alcanzar cada una de estas metas. En definitiva, el Estado no podría trabajar solo para poder alcanzar estas metas. Es necesario que la sociedad civil se vea involucrada dentro de estos procesos. Entonces, es acá donde vemos la necesidad, donde se ve la necesidad de generar mesas técnicas, de realizar sondeos para conocer qué piensa la sociedad civil, etc. Y es acá donde entra un poco el trabajo de las ONGs. También acá es importante entender que en algún momento ustedes habrán escuchado que algunos se refieren a sociedad civil, o en este caso a las ONGs, como el tercer sector. Entonces se puedan preguntar qué es el tercer sector, qué involucra pertenecer al tercer sector. Y tal vez los que conocen un poco de economía, pues lo entenderán como algo en el que se pueda ganar algo. Sin embargo, creo que en este caso, realmente el tercer sector son entidades y organizaciones que no tienen ánimo de lucro. A esto se refiere, y cuando se habla en Agenda 2030, si ustedes leen un reporte de seguimiento de Agenda 2030 y ven que se habla del tercer sector, son todas esas organizaciones sin ánimo de lucro. O sea, no buscan tener beneficios entre las personas socias o los miembros de los órganos o la representatividad que esa ONG o esa organización pueda tener. Entonces, todos los beneficios que se consiguen se reinvierten en el logro de las misiones institucionales. Eh, Generalmente, pues estas suelen brindar rendición de cuentas para las que se encuentran ya totalmente legales, inscritas, y pues tienen que presentar eso, presentan memorias anuales igualmente, que las hacen en base a la base social de los canales de comunicación, como boletines, revistas, y dan cuentas de dónde se destinan los fondos que se reciben. Entonces, para el caso del tercer sector, ONGs, nos dice, por ejemplo, en este caso, que las entidades del tercer sector surgen en su mayoría por el empuje de la ciudadanía, y ojo con eso,
o por el interés de las empresas en involucrarse con acciones concretas en la mejora de los ámbitos de trabajo en los que se estén interesados. Entonces, creo que algo rescatable de este primer párrafo es el empuje de la ciudadanía. Como ustedes saben, muchas organizaciones en El Salvador, pues existimos muchas organizaciones de sociedad civil que realmente se realiza mucho trabajo sin ánimo de lucro, como es el ejemplo de Plataforma ODS, eh, Mente Jóvenes. Hay otras organizaciones como Joven Go, organizaciones que se encuentran también participando dentro de este diplomado, como es Youth into Action, que realmente buscan generar incidencia, pero no hay como tal un pago o que tengan una remuneración por ese trabajo. Entonces, en su mayoría, los ámbitos de intervención que están más representados en este sector son los sociales, educativos, sanitarios, humanitarios, medioambientales y de protección animal, de cooperación internacional, culturales, artísticos, deportivos. ¿Por qué habla de cooperación internacional? Porque como tal, cuando existen organizaciones que en este caso sí perciben fondos, pero todos los fondos que se recolectan de cooperación internacional o fondos que se destinan del mismo gobierno para estas ONGs, eh, pues se van directamente a proyectos sociales que buscan en este caso pues lograr la agenda o lograr generar en este caso eh, que las metas se cumplan, lograr la reducción de las desigualdades, etcétera, que era lo que nosotros hablábamos anteriormente. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿qué papel juegan las organizaciones o las ONG, en este caso, para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, o en este caso, para el cumplimiento? Entonces nos dice que las ONGs tienen un papel crucial en la Agenda 2030, al igual que lo tienen todos los actores sociales, públicos, privados y gubernamentales. Entonces, si queremos conseguir que los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, se puedan cumplir, tenemos que dejar de trabajar por silos. Debemos trabajar en alianzas para las ONGs. Realmente este puede ser un nuevo paradigma que supone un reto, porque si bien tenemos una amplia trayectoria en el mundo de las alianzas, o pueden llegar a tener una amplia trayectoria en ese mundo, estas siempre se han producido de una forma muy endogámica en el sector. Es decir, suelen trabajar solas por el tema de cooperación, por el tema de visibilidad. Realmente incluso dentro de la misma sociedad civil pueden existir muchos factores que también bloquean el hecho de poder generar alianzas o que estas alianzas nos puedan ayudar a poder llegar a más jóvenes. Y realmente es bien difícil porque, como ustedes conocen, y considero de que realmente como todo, siempre existen, en este caso, obstáculos para el logro, en este caso, de los objetivos de desarrollo sostenible. Especialmente vamos a hablar un poquito acerca del caso de El Salvador, cuáles son estos obstáculos. Eh, Realmente la implementación de los ODS en El Salvador, como ustedes saben, pues transcurrió un plazo para alcanzar los ODM eh, e inicia la nueva agenda de desarrollo con los ODS. Entonces, El Salvador, a pesar de los avances conseguidos en la categoría como un país de desarrollo, siguiendo los planteamientos que se habían realizado, o sea, es decir, un país con bajo nivel de desarrollo, problemas de pobreza, desigualdad y corrupción. Eh, Hay algunos actores como el autor Soto et al. En 2018 veían un escenario positivo basándose en aspectos netamente jurídicos, recogidos de la Constitución salvadoreña, en las cuales él abordaba acerca de la seguridad social, la educación, la vivienda, el trabajo y la igualdad, ¿verdad? Elementos que se veían vinculados directamente con los ODS.
Lo cierto es que en la práctica el Estado no es capaz de cumplir estos derechos. Y en el país se enfrenta a un escenario marcado realmente por la violencia y la pobreza, la migración, la corrupción y realmente muchos problemas sociales y estructurales que tenemos dentro de eh, nuestro tejido social salvadoreño. En definitiva, la implementación en 2016, o sea, 2 años después de que el gobierno del Frente de Farabundo Martín para la Liberación, mejor conocido como el FMLN, presentara su plan quinquenal. Pues no obstante, de acuerdo con el Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, las 3 prioridades que se definieron en el plan quinquenal en ese momento fueron el empleo productivo a través de un modelo de crecimiento económico sostenido, educación con inclusión y equidad social, fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Entonces, estas 3 prioridades se relacionan con 3 ODS. Objetivo 4, que es educación de calidad. Objetivo 8, trabajo decente y crecimiento eh, económico. Y objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Creo que, bueno, esto realmente ustedes también lo pueden ver dentro del plan quinquenal del gobierno transitorio pasado, ¿verdad? Entonces, con la implementación de la Agenda 2030, el gobierno del FMLN, los organismos y las agencias de Naciones Unidas, la sociedad civil, las ONG y otros actores, construyeron una agenda de desarrollo sostenible en la que se definieron 9 ODS y 117 metas para alcanzarlas en el 2019. Estos 9 ODS realmente, bueno, son fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua, saneamiento, acción por el clima, paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos, etc. Entonces, el nuevo gobierno que fue precedido por nuestro actual presidente Nayib Bukele de 2017 a 2024, realmente tiene una tarea pendiente de informar cuáles serán las estrategias que seguirán para alcanzar los ODS. Definitivamente, sin tener claro qué hará esta administración y aún más ante una pandemia donde realmente muchas de las metas que creíamos que podían tener un avance nos han demostrado, o esta pandemia nos ha demostrado que no existen o no hay avances tangibles, como el hecho de hablar de desigualdades sociales dentro de nuestro tejido social salvadoreño. Entonces acá es donde las organizaciones de sociedad civil y las ONG juegan un rol importante, debido a que al no existir o no saber cuáles son esas estrategias que el actual gobierno estaría tomando para poder alcanzar, en este caso, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que fue algo a lo que El Salvador se comprometió, las ONG y la sociedad civil tienen la responsabilidad de poder seguir velando por el alcance de estos a nivel local y a nivel nacional a través de alianzas estratégicas. Entonces, es por esto que es muy importante que las ONGs que pues logran percibir cooperación internacional, recibir apoyo nacional, internacional o a través de empresas privadas para poder llevar a cabo proyectos que busquen el alcance de estos, puedan generar alianzas con organizaciones de sociedad civil, como organizaciones de jóvenes, por ejemplo, que tienen un público meta específico. Son jóvenes universitarios, jóvenes rurales, jóvenes que quieren acceder, en este caso, a mejores opciones, a mejorar su calidad de vida. Entonces, realmente sí existe una gran, en este caso algo muy complejo al tratar de, o de decir que se quiere trabajar por la Agenda 2030, pero algo que sí tiene que quedar bien marcado es que realmente las ONGs por sí solas no van a poder alcanzar esto si no se unen a trabajar con sociedad civil, que es uno de los problemas que hemos visto muy marcados, o al menos desde mi experiencia he visto muy marcado pues dentro de las ONGs como tal. Eh, por otra parte, tenemos un escenario marcado por la violencia, la
fragilidad democrática e institucional. Eh, Realmente en las democracias frágiles la posibilidad de alcanzar el desarrollo sostenible se ve entorpecida, entre otras cosas, por la pobreza, la evolución institucional y la poca voluntad política de llevar a cabo cambios para favorecer la democratización. El Salvador es un país con instituciones democráticas, pues, débiles. Persiste, bueno, algunos conllevan que aún existe una polarización y un sistema judicial ineficaz. Cuando hablamos de polarización, tal vez ya no hablamos únicamente de dos partidos, sino pues hablamos que existen dos sectores en estos momentos de pandemia. Por otra parte, pues se ha sofocado la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, lo que ha entorpecido también directa y podemos decir indirectamente el desarrollo humano de la población, aunado a la fragilidad democrática de las principales pues, pandillas juveniles que conocemos que existen en El Salvador, que han condicionado el contexto social y político durante los últimos 15 años. Entonces, realmente estos grupos delictivos se han nutrido de niños, adolescentes, jóvenes vulnerables, pobres y que en su mayoría provienen de familias desestructuradas y viven en contextos de violencia. Sin embargo, existen causas más profundas eh, que nos dan un obstáculo para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y en este caso cuya responsabilidad se encuentra en la desatención del Estado salvadoreño a la niñez y adolescencia en la etapa de guerra y posguerra y la transición democrática que se da en nuestro país. Entonces, el empleo, ocio, participación social y prevención de la violencia realmente son sumamente trascendentales para poder ir botando estas grandes barreras que tenemos como país para poder lograr el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el foco de atención político y mediático desde el surgimiento de las políticas regresivas de carácter manodurista en los gobiernos de Arena del 2003 y 2004, dirigidas a capturar masivamente a jóvenes pandilleros mediante operativos policiales, por ejemplo. Entonces, eh, se plantea que las políticas monoturistas, como la llaman algunos autores como Aguilar y Cruz, fueron eh, implementadas para obtener réditos electorales y para afianzar a un partido en el poder. Eso es lo que provocó, entre otras cosas, el agravamiento de la delincuencia, el aumento de las violaciones de derechos humanos, en este caso, pues el debilitamiento institucional y la estigmatización de los jóvenes eh, a nivel grande. O sea, realmente ningún gobierno es perfecto, todos los gobiernos tienen eh, pues pequeñas fallas, pero realmente es de entender que realmente hay mucho trabajo por delante. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Uno es para que puedan entender también el aspecto no únicamente a lo que las organizaciones de sociedad civil y las ONG se tienen que enfrentar, sino también a lo que los gobiernos se tienen que enfrentar. Entonces, realmente, eh, y cuando digo a lo que los gobiernos se tienen que enfrentar, pues me refiero en el aspecto de que si ellos, o si al menos este actual gobierno no busca prontamente el poder o en qué prioridad nos estaríamos colocando como El Salvador para el logro de la agenda, va a ser muy difícil el poder buscar o el poder decir que existen avances a nivel nacional. Entonces, aparte de eso, también tenemos el tema de jóvenes políticas y las políticas públicas salvadoreñas. Entonces, la OCDE, que es el Development Center, realizó un estudio para exponer la situación de la juventud, esto fue en 2017, la juventud salvadoreña, y concluyó que a nivel educativo el país mejoró
en niveles de acceso a la educación entre el 2004 y 2014, pero seguía teniendo uno de los niveles más bajos de cobertura y con menor calidad en América Latina. Por otra parte, en el ámbito laboral, la juventud salvadoreña, pues nos hemos enfrentado a condiciones laborales precarias, donde las tasas de prevalencia informan que el 26,8% alrededor de la población joven no estudia ni trabaja, que en aquel momento los mal llamados ninis, que fue lo que se superó a nivel regional con un 20,6%, y es una de las más altas en América Latina en calidad de los jóvenes salvadoreños a causa de la violencia. En 2015, en el promedio mundial, 149 por cada 10.000 habitantes se le llamaba en este caso que eran los niños, su mayoría jóvenes. Entonces, en este desalentador escenario para la juventud salvadoreña, las políticas de seguridad también se han desempeñado un papel determinante, ya que priorizaron las medidas represivas para reducir la delincuencia y la violación, o en este caso la violencia pandillera, acompañadas por cambios que menoscaban los derechos de la infancia como tal. Y hay una pequeña frase dentro de uno de los libros o uno de los reportes que se dan acerca de los obstáculos para el logro de los ODS en el país, y es que dice que el fracaso de los programas para prevenir y reducir la violencia juvenil eran causa fundamental de la coordinación institucional. Por supuesto, la sociedad civil nos podemos organizar, pero si no exigimos, no buscamos gobiernos locales, no buscamos generar mesas o espacios de diálogo entre el Estado, las ONGs y la sociedad civil como tal, nunca va a existir un verdadero avance dentro de las políticas públicas que buscan romper estas barreras para el logro de la Agenda 2030. Si realmente las ONGs y la sociedad civil se enfrentan a grandes conflictos, entonces acá me gustaría abordar también el tema ya más puntual de ONGs, organizaciones de sociedad civil salvadoreñas, dentro del conflicto armado de las pandillas. Entonces, la mayoría de las ONGs y las OSC, que son las organizaciones de sociedad civil, surgen en un contexto de conflicto armado de los 80, yo creo que para esto nadie es nuevo. Algunas para dar respuesta a las carencias en salud, educación que fueron provocadas por el aumento de la financiación militar y otras para atender a las graves violaciones de derechos humanos. Entonces, una vez acabado el conflicto, el desarrollo de las organizaciones se vio favorecido y se da la regulación por la regulación en 1996, lo que les permitió salir del centralismo y control estatal y pasaron a tener su propio marco jurídico. Las ONG y la sociedad civil en El Salvador pues plantean que en el contexto de postconflicto armado y transición democrática de la segunda mitad de la década de los 90, las organizaciones desempeñarían un papel importante en torno a la democratización, el fomento de la participación y el fortalecimiento de la sociedad civil como tal, a partir del desarrollo social, promoción humana, prestación de servicios. O podríamos decir que las organizaciones salvadoreñas luego de eso habían logrado eh, desarrollar capacidades administrativas, operativas y de negociación, y se habían consolidado como actores fundamentales para el desarrollo con el apoyo de las organizaciones internacionales y la cooperación bilateral y multilateral. Entonces, en esa línea, las ONGs y las organizaciones de sociedad civil también eh, ha sido habitualmente en otros países, como por ejemplo comunidades rurales en Cuba, índice en esta cuestión, considerando que la insuficiente intervención estatal involucra indirectamente en la presentación en el territorio de organizaciones internacionales que colaboran en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible para la agenda global.
En este caso, o en el caso salvadoreño, de acuerdo con Salcedo, que es otra de las personas que se encarga de analizar el tema, en este caso, de las barreras que se generan para las organizaciones de sociedad civil y ONGs en El Salvador, que las ONGs se consolidaron en este caso, aparte en la primera mitad de la década del 2000, como actores que hacían frente a los problemas de desarrollo local desatendidos por el Estado. Y esto es importante. Y es acá donde también hablamos el rol que las ONG juegan, pero el rol que jugamos nosotros como sociedad civil también, como actores dentro de nuestras comunidades. Entonces, a partir del 2000, estos actores estaban enfrentándose a problemáticas que el Estado había dejado de lado definitivamente, como la asistencia humanitaria, la educación, desarrollo económico y social, medio ambiente, derechos humanos, pero en especial con los sectores más vulnerables, como son los sectores de las mujeres, niños, niñas, migrantes, adolescentes y el tema de pandillas. No obstante, en ese mismo periodo de o en este caso, donde se da la consolidación de las organizaciones, eh, lastimosamente las pandillas juveniles irrumpieron en el escenario, incendiaron o incidieron, pero en este caso en la agenda de desarrollo y en el trabajo de las organizaciones. Entonces, en el incremento de las organizaciones que estaban trabajando en ese momento con grupos delictivos, se podría dar un ejemplo de esta incidencia, por ejemplo, en 1997, según los datos, se tenían registradas 75 entidades dedicadas a la atención de pandillas juveniles, mientras que a mediados de 2005 la cifra se incrementa a 134. Es importante entender también que en 1996, un año antes que se diera o se registraran estas 75 entidades que estaban trabajando con este tema, surge la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro en nuestro país. Entonces, realmente las organizaciones estamos enfrentando a temas sumamente difíciles, arduos, multifacéticos y que realmente son transversales. Entonces, el reto que las ONGs tienen como tal es el de poder no solo buscar cooperación internacional para poder generar incidencia real dentro de la población salvadoreña, sino el buscar integrar a estos grupos o buscar integrar a la sociedad civil como tal para lograr los objetivos que éstas se planteen. Sin el capital humano, definitivamente, las organizaciones no podrían generar una verdadera incidencia. Sería sumamente difícil. Y realmente también tienen la difícil labor de unir a las organizaciones de sociedad civil juveniles, que generalmente siempre son dejadas de lado, solo se buscan para tomarse una foto, para decir estamos trabajando con los jóvenes, pero al momento de hablar de propuestas no se les escucha. Entonces, ¿qué pueden hacer las ONGs para poder garantizar el alcance de los objetivos? Pues, como lo decía, uno es definir propuestas concretas y políticas transformadoras. Sin esto, no podemos trazarnos una meta. No podemos trazarnos cómo se va a lograr el poder alcanzar cada una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y aunque puedan existir organizaciones o organizaciones de sociedad civil que digan,
que no trabajan un objetivo como tal. Pero si yo, Virna Rivera, digo, voy a salir a mi comunidad a hablar de cómo podemos generar Contraloría Social. Tal vez no estoy hablando directamente de un objetivo de desarrollo, pero está ligado a Agenda 2030, porque Agenda 2030 cubre este tema. En su mayoría cubre las necesidades que se tienen como Estado. Entonces, no es necesario el decir voy a realizar este proyecto que va a estar bajo el enfoque de ODS 17 o ODS 16. Está intrínsecamente dentro de mi acción como ciudadano. Está dentro de las acciones que toman dentro de las ONGs. Lo importante es que exista una misión y una visión, que existan objetivos y políticas que sean realmente transformadoras, que busquen de verdad generar un impacto y que no sea únicamente para buscar la cooperación o para decir ahí van quienes están trabajando, que es el problema que muchos salvadoreños tenemos en este caso, y es el querer ganar protagonismo, muchas veces lo que nos ciega a poder generar alianzas que podrían ayudarnos a dar un impacto mucho mayor dentro de la sociedad. La otra es promover y educar sobre los derechos humanos, aún más en una época de pandemia donde hemos visto diferentes escenarios de vulneraciones de derechos humanos, donde estamos viendo que el ojo a nivel internacional están en El Salvador, de por qué nuestros organismos no están de acuerdo, por qué nuestros poderes de Estado están pues teniendo pequeños roces, por decirlo así. ¿Y por qué no se está hablando de la vulneración de los derechos humanos que se está dando, de las violaciones, de las fuerzas que se están generando contra la población y generalmente poblaciones de zonas rurales? Es importante educar sobre este tema. El otro, promocionar los ODS como el conjunto de metas de desarrollo que tenemos que conseguir entre todas, todos y todes. Todos podemos contribuir, todos. ¿Saben? Cuando yo estaba pequeña, dentro de mi comunidad existían algunos niños que no podían leer, no estaban asistiendo a clases. Y bueno, jugando con una amiga realizamos una pequeña escuela donde le lloré a mi mamá para que pudiera permitir a los niños que no tienen una hora a la semana para poder enseñarles a leer. Pero esto está, sin saberlo, de muy pequeña estaba realizando una actividad que estaba muy ligada a ODS 4. Es lo mismo. Tal vez no es que la persona entienda que los ODS nacieron en el 2015 y todo este rollo, sino que busquen realizar acciones en pro del desarrollo de la comunidad, en pro de los más necesitados y lo mejor, compartir el conocimiento. Sin conocimiento realmente no se podría entender como tal todo lo que está pasando en nuestro país y pues lo que se necesita hacer para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pero no únicamente alcanzarlos. Creo que esto es muy necesario de aclarar, sino alcanzar la igualdad, la prosperidad y instituciones sólidas que nos permitan el acceso igualitario a nuestros derechos, el acceso a instituciones transparentes, el acceso a todo, a salud, a educación por igual, sin importar estatus económico, sin importar si eres de una zona rural o urbana. Entonces, las organizaciones no gubernamentales, que son las ONG, y las organizaciones de sociedad civil, y me gustaría hacer un especial llamado a las organizaciones de sociedad civil juveniles, han tenido un protagonismo decisivo desde el inicio de este proceso. Estas organizaciones participaron en consultas previas a la firma del 2030, que fueron en el año 2015,
y una vez aprobada han participado activamente en su consecución. Entonces, las ONG tienen un papel crucial en la Agenda 2030, al igual que lo tienen todos los actores sociales, públicos, privados y gubernamentales. Este es precisamente uno de los principales valores de la agenda y es un eje central de un cambio de paradigma. Si realmente queremos conseguirlos, tenemos que trabajar juntos. Debemos generar alianzas y trabajar como comunidades, como organizaciones, como ONGs, como un grupo de personas que buscan la prosperidad de El Salvador. Si ustedes como, como persona quieren generar un acto, realmente créanme que una de las cosas más difíciles como joven es tener que llegar a un gobierno local, o en este caso tu alcaldía, y querer buscar hacer trabajo, una labor para poder contribuir. Realmente muchas veces lo que los gobiernos locales no han entendido es que si no escuchamos a estos jóvenes que se acercan solos o que se buscan acercarse a sus gobiernos locales para generar o hablar de alguna problemática que la comunidad, perdón, está enfrentando, deben escucharles, porque quienes conocen mejor la realidad de cada una de las comunidades del municipio son quienes vivimos, quienes lo habitamos, quienes todos los días tenemos que viajar en bus, quienes todos los días caminamos, quienes todos los días tienen que ver si es pasar por tumultos de basura o que enfrente de su casa existe un tumulto de basura, etcétera, donde conocemos familias que están viviendo con menos de $1, familias que no tienen que comer, niños que no tienen acceso a la educación, donde la población conoce tal vez porque los niños no se están movilizando a los centros educativos, etcétera. Entonces, eso es otra cosa. Creo que antes de podernos mover a hacer un trabajo a nivel nacional, tenemos que generar un primer contacto con los gobiernos locales. Los gobiernos locales también generar un contacto con eh, la población de sociedad civil y hablar, generar mesas de diálogo, jóvenes, con adultos, con niños, con ancianos, y buscar soluciones a las problemáticas que ese sector o que en este caso la comunidad puede estar pasando. Buscar soluciones y luego replicar buenas prácticas en base a lo aprendido. Entonces, ¿cuál es la proyección a futuro? ¿Llegaremos a la Agenda 2030? Definitivamente hemos avanzado en algunos de los aspectos y metas de la agenda, pero sigue siendo insuficiente para realmente conseguir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La gran virtud de esta agenda es realmente, a mi consideración, la interrelación entre todos los objetivos. No se puede conseguir una educación de calidad para todos y todas sin eliminar todos los tipos de violencia, sin garantizar la igualdad de género, sin luchar contra el cambio climático y todas sus consecuencias, o sin garantizar atención sanitaria a todas y todos. Son grandes problemas que requieren una voluntad política robusta y unos recursos importantes. Los ODS deben de ser prioridad de todos, todas. Y lamentablemente las proyecciones o los últimos informes eh, pues nos dicen que no sea así. El primer paso para solucionar los problemas es reconocer el problema, reconocerlo y poner medidas necesarias para poder resolver y todo ello a todos los niveles, para que no haya cambio, eh, para que no haya cambio global que no provenga de lo local. Y lo repito, para que no exista un cambio global que no venga de lo local. Sin conocer lo local, no podemos generar
cambios globales, cambios nacionales. Tomemos las buenas prácticas, generemos espacios de Contraloría, hablemos de Agenda 2030 y lo más importante, luego de este curso no nos quedemos con lo aprendido para nosotros, compartamos, repliquemos, tenemos las tecnologías. Eh, si pertenecen a una organización, busquen generar alianzas para replicar esto. Lo necesitamos y aún más en una época de COVID y post-COVID, que han reflejado realmente muchas desigualdades en los distintos sectores de la sociedad civil salvadoreña. Muchas gracias por su tiempo, por haber regalado unos minutos y espero que esta ponencia haya sido de su agrado. Si ustedes pues tienen alguna duda o desean comunicarse conmigo, les dejo mi contacto.
Les dejo mi contacto, que en estos momentos se los comparto, que mi correo electrónico es virna.rivera@gmail.com y ahí están mis distintas redes sociales. Muy agradecida por su tiempo y espero que esta sesión haya sido de mucha ayuda, y pues realmente alentarlos a seguir aprendiendo y a seguir replicando las buenas prácticas para poder lograr el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también poder alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias.